Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Miguel y voy a compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de empezar quiero ah, contarte una fábula que introduzca este mensaje. Cuenta esta fábula que en la copa de un árbol vivía una águila y que esta águila, pues desde esa altura podía ver todo y todo parecía chiquito a su alrededor, todo era increíble en ese lugar. Y él se sorprendía de lo hermosas que eran sus alas, de lo hermoso que era el plumaje de esas alas, de lo fabuloso que era volar. Y un día, como tantos, estaba en su nido y escucha una campana y escucha una increíble oferta. Vendo lombrices, una lombriz por 2 plumas. Aquel pequeño aguilucho pues le encantaban las lombrices, tenía muchas plumas y dijo, esta es una gran oferta. Bajó volando, se quitó 2 plumas y le dijo al vendedor, tenga 2 plumas, deme mi gusano. Y así fue durante un tiempo, que día a día se esperaba escuchar la campanita y escuchar ese anuncio, un gusano por 2 plumas. Al paso del tiempo, vuelve a escuchar la campanita, vuelve a escuchar el mismo grito que allá se había acostumbrado, una lombriz, un gusano por 2 plumas. Y ese día parecía normal, era lo más común, algo que ya venía haciendo día a día. Pero ese día cambió. Baja, se quita sus 2 plumas, las da, recibe su gusano y a la hora de querer regresar a su nido se da cuenta que había perdido las plumas suficientes como para no poder volar más. Ya no pudo regresar a las alturas, eh, todo era inútil, ya no podía volar y tenía que vivir arrastrándose hasta que volvieran a salir esas plumas exponiéndose realmente a la muerte. Y el pobre aguilucho estaba atado a la tierra, condenado a arrastrarse en lugar de volar, cambiando toda su naturaleza, fue creado para volar y ahora estaba en la tierra y cambió su libertad por unas cuantas plumas, por unas cuantas lombrices. Esta fábula nos ayuda a introducir este mensaje que te quiero compartir hoy. Y el título es De muerte a vida. Pablo en algún momento escribe una carta de las cartas con mayor contenido doctrinal y teológico en toda la escritura. Una carta que va a plantear la naturaleza del ser humano desde su más grande perversión hasta la gran dádiva de salvación que es en Cristo Jesús. Y esta carta es la carta de Romanos. Y quiero que si tienes Biblia o puedes abrir tu Biblia al estar viendo este mensaje, abras tu Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 1. Y dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se sitúa en un punto interesante en esta carta. Esta carta la puedes dividir en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al final de la carta. Y en la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11, es un contenido doctrinal, teológico como tal, donde va a definir la naturaleza del hombre, la perversión del hombre, la lejanía del hombre de Dios por su pecado, pero también va a hablar del don de Dios que es la salvación por medio de Jesucristo, de la regeneración, de la santificación, del vivir la vida resucitada de Cristo en nosotros. Y Pablo comienza en el capítulo 8 haciendo una declaración interesante, una declaración poderosa,
y confrontante quién está bajo condenación y quién no está bajo condenación. Y dice, los que andan conforme a la carne están bajo condenación. Los que andan bajo el Espíritu no están bajo condenación. Una dicotomía impresionante. La pregunta sería, ¿a qué se refiere Pablo al decir condenación? Al decir andar en el Espíritu y al decir andar en la carne. Y por eso quiero hablarte de 3 características para pasar de muerte a vida. La primera característica para pasar de muerte a vida es entender qué es estar en la carne. Dice, no andan en la carne. Pero preguntar, ¿qué es andar en la carne? Quizá eres alguien cristiano que toda tu vida has estado con un pedigrí cristiano y qué padre. Pero ni idea tienes de qué es estar en la carne, ¿no? Y piensas que es un bistec. O piensas no sé, es X cosa. Tal vez eres una persona que no conoce el Evangelio y ni idea de qué te estoy hablando, pero quédate para que sepas. Andar en la carne tiene que ver con varias connotaciones muy interesantes, muy interesantes. Al hablar de andar, tiene que ver con la idea, imagina un punto focal, imagina caminar alrededor de forma circular de un poste. Para el pensamiento del apóstol Pablo en la cultura grecorromana que está escribiendo esta carta, eso tiene que ver con andar en la carne, caminar alrededor de. Y ir más específico, al hablar de andar bajo, la palabra bajo es una preposición que tiene que ver con influencia, con algo superior que ejerce un dominio mental, físico, espiritual, que no te da alternativa alguna de nada. Entonces, Pablo, complementando la idea general, está hablando de que al andar alrededor de, es que andes alrededor de algo que te ejerce una influencia. Pero especifica qué tipo de influencia y va a hablar de la palabra carne. La palabra carne, el apóstol Pablo ocupa una palabra interesante, una palabra que es sarca, viene la palabra sarca del griego sarca, que es carne, pero esta palabra carne no tiene que ver con un animal nada más, o no tiene que ver con un corte de carne argentino, no tiene que ver con una rachera. La palabra sarca, la palabra carne que el apóstol Pablo está hablando aquí, tiene que ver con el deseo de algo que aunque me cause dolor, no me importa mientras antes me cause placer. Tiene que ver con un cadáver de carne humano, que la idea es esa, un cadáver humano que está muriendo, que está pereciendo, pero en un sentido vivencial tiene que ver con eso, ceder al deseo, aunque haya dolor, si hay placer antes del dolor, no importa, voy a hacerlo por tal de sentir el placer, sin importar el dolor que genere después de experimentar ese placer. Tiene que ver con todo deseo corporal. Es una invitación a las más grotescas formas de placer. Es sensualidad descontrolada, glotonería inmoderada, y esto hace imposible la liberación del alma. O sea, al hablar de carne estamos hablando de pensamientos y acciones perversas. Estamos hablando de grotescas formas de placer sin límite. Estamos hablando de una glotonería descontrolada, de deseo pecaminoso, de un deseo depravado. Eso es la palabra carne. Entonces el apóstol Pablo va a hablar de que aquellas personas que caminan alrededor de algo que les ejerce la influencia suficiente para anhelar una sensualidad descontrolada, para anhelar un deseo de placer que aunque después de ese placer venga dolor, yo lo quiero experimentar.
tiene que ver con una forma depravada, cualquiera que sea. Una forma depravada, un aspecto depravado sin importar lo que sea. Ese tipo de personas tiene que ver con andar en la carne. Eso es andar en la carne. Una persona que va a ser totalmente influenciada por la perversión en su vida. Y este tipo de personas, dice el apóstol Pablo, tiene una condena. Y al hablar de condena, la carta a los romanos es interesante porque va a hablar de un asunto legal. No solamente un asunto espiritual, sino un asunto legal. Como hoy hay un asunto legal, como hoy quien roba le correspondería ser detenido, ir a la cárcel, dependiendo su delito. Bueno, Pablo va a ocupar este pensamiento legal para plasmar la culpabilidad del hombre y el don de Dios. De tal forma que entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, este tipo de persona perversa tiene una condena. Y esta condena tiene que ver con una situación legal. Cometiste una infracción, mereces castigo. El versículo 5 de ese mismo pasaje habla que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, una persona con este tipo de pensamiento perverso, con este tipo de pensamiento inmoral, con este tipo de pensamiento, ah, ah, no me importa qué dolor o qué daño me cause o cause a mi familia mientras yo me sienta bien, mientras a mí me guste, esta cuestión de moral de situación, de ética situacional, esta cuestión en la que, pues, ¿qué más da? Todos lo hacen. Este tipo de pensamiento perverso, dice el apóstol Pablo, que no pueden tener un pensamiento sano. Pongo un ejemplo. Una persona que se exponga a la pornografía, bastan 2 segundos por estadística. Bastan 2 segundos de ver pornografía para generar una adicción a ella. Y con esos 2 segundos tu mente te hará pensar, recordar y anhelar más y más pornografía. Bastan 2 segundos. El versículo 6 va a hablar el ocuparse de la carne es muerte, o sea, el dedicar tu vida a que algo que te está dañando a ti, a tu familia, porque el pecado no solo te aleja de Dios, el pecado daña, afecta tu vida, afecta tu cuerpo, afecta tu mente, tu comunión con Dios. Si tienes comunión con Dios antes, la va a afectar; si no la tienes, te va a alejar más. Entonces, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de esta situación. La carne es un placer sin importar dolor que genera después de experimentar el placer. Bueno, cuando tú tienes el deseo de pecar, o sea, por pecar me refiero a infringir un mandato de Dios. Un ejemplo, fornicar con tu novio, tener relaciones con tu novio o con tu novia, de drogarte, de alcoholizarte, de hacer tu voluntad. Jamás piensas en el dolor que te generará, solo piensas en el placer, en lo chido, en lo padre que te sentirás al lograrlo. Pero una vez que terminaste de pecar, viene a tu mente y a tu corazón un dolor muy grande de haber fallado a Cristo, de haber fallado a la moral que te enseñaron tus padres, de haber fallado a tu educación, de haberte fallado a ti mismo, de haberte violentado a ti mismo. Y solo piensas, pues, cuán dolor. Hubiera preferido cambiar la situación, y te das cuenta en medio de tu dolor que fallaste a Cristo, que te dañaste a ti. Te das cuenta que pues cambiaste tus plumas por gusanos. Poco a poco te incapacita a volar, poco a poco te incapacita a cumplir un propósito de Dios, poco a poco te vas dando cuenta que tu pecado va a empezar a afectar tu matrimonio, que tu pecado va a empezar a afectar tu comunión personal. Te vas a dar cuenta que tu perversidad mental va a ir creciendo
a una influencia más perversa, una influencia más prohibida, y por ende lo vas a anhelar más. El versículo 7 del mismo pasaje que hemos leído, del capítulo 8, habla de los designios de la carne y dice que son enemistad contra Dios. De manera que aunque hayas nacido de nuevo, este es algo que entenderán los cristianos, que hayas tenido ahora la vida de Cristo, creíste en Cristo, entregaste tu vida, fuiste una vez más voluntariamente a pecar, te haces enemigo de Dios. Y si en tu vida has tenido un encuentro con Dios, eres enemigo de Dios. De tal forma que no puedes, no tienes otra opción. Comienza un odio, comienza una situación dañina personal a ti, a Dios. Te vuelves un tipo rebelde, una persona necia, que no puedes someterte a nada ni a nadie. Entonces, dice Pablo que estas personas que viven de esta forma no pueden agradar a Dios, no pueden tener nada en común con Dios. Gálatas 5 habla de esto bastante bien. Y sin darte cuenta generas un dolor que después de este supuesto placer te va a dañar. Estadísticas, 1.52 millones de correos electrónicos son enviados de contenido pornográfico al día. 47% de niños reciben correos con pornografía. 9 niños al día comienzan a ver pornografía. O sea, en este momento 9 niños están viendo pornografía. Niños de 9 años están viendo pornografía. 77% de los adolescentes antes de los 18 han visto pornografía en internet. 30% de ministros de culto han consumido pornografía. 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. 1 de cada 4 chicos consume pornografía. Para el 16% el consumo de alcohol radica en jóvenes y en adolescentes. El 63% del consumo de alcohol en México. Para ese mismo año, del 2016, el 95% de la juventud en México consume drogas y el 90% consume alcohol. Y de este 95%, el 13% son chicos cristianos. O sea, si tú eres un joven cristiano y tienes 13 amigos, de esos 13 amigos, uno cristiano consume alcohol, consume drogas. Y esta estadística aplica en todo momento, ¿sabes? Es la triste realidad de la sociedad, de la iglesia. Pablo habla de un viejo hombre y en este viejo hombre tiene que ver con la idea de andar, en ese tiempo se cargaba un cadáver humano en la espalda hasta que podría el cadáver al humano que vivía. Y entonces Pablo habla, aléjate de ese viejo hombre, que ese cadáver que te está matando te lo puedas quitar, lo quites en Cristo. La segunda característica, vamos a ir un poco más rápido, tiene que ver con vivir en el Espíritu y tiene que ver la misma idea, andar alrededor del Espíritu. Tiene que ver con la idea de que lo que ejerce influencia sobre ti, control, dominio sobre ti, sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa la nueva vida. El Espíritu Santo representa la nueva creación. El Espíritu Santo tiene que ver no solo con la vida, sino con un acontecimiento decisivo en la cruz y en la resurrección. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, estaríamos bajo condena. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no habría gente que pudiera vivir en el Espíritu. Si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, no habría gente que pudiera vivir en el Espíritu. Los portadores del Espíritu no viven gracias a una nueva sustancia, sino totalmente por la obra de Dios. La obra de Dios en Cristo, la muerte, vida y resurrección de Cristo, nos hace vivir en el Espíritu. El Espíritu da la nueva vida y por esto, no como poder milagroso ni como una posesión, sino viene un nuevo conocimiento de quién es Dios.
Y este conocimiento se relaciona con el acto de amor divino en la cruz. El milagro de creer que Dios está a favor nuestro en Jesucristo. Que la única situación, la única razón por la cual el ser humano pueda vivir libre de cualquier acto, de cualquier situación, de cualquier pecado, de cualquier divorcio, de cualquier adicción, de cualquier aspecto sexual perverso, está en Cristo y en la cruz, en que murió en la cruz y resucitó. Estar en el Espíritu es lo mismo que estar en Cristo, ya que el Espíritu, como causa de la justificación, nos enseña, nos apunta. Él es Cristo, Él es Salvador. Si vienes a Él y dejas ser amado, te dejas ser amado, dejas que Dios vierta sobre ti su amor y abra tu entendimiento, entenderás que Cristo es Salvador, que Cristo es quien te va a justificar, a limpiar. Espíritu es el poder de Dios que sustenta la vida. Los creyentes no dejan que su vida sea transformada. Los creyentes, los cristianos, los que han nacido de nuevo, son los que dejan que la vida sea transformada por Él. Vivir en el Espíritu es renunciar a la carne y ser alguien que responde a Dios y ama al prójimo. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Insisto, puedes ver Gálatas 5. La tercera característica para pasar de muerte a vida tiene que ver con tomar una decisión. Romanos 8 y 9 habla, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros, mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, no de una influencia pecaminosa, no de una influencia que me dañe. No soy deudor de eso, no debo ser deudor de eso, para que viva conforme a la carne, conforme a ese deseo de placer, sin importar el dolor que pase después. Porque si vivo conforme a la carne, moriré. Pero si vivo por el Espíritu, hago morir las obras de la carne. Viviré. Tú no puedes vivir conforme a tus deseos perversos si es que has nacido de nuevo. O sea, si eres creyente y estás viviendo bajo un deseo perverso, ¿qué crees? Eres enemigo de Dios. Si naciste de nuevo, si has creído en Cristo, tienes el Espíritu de Cristo para ayudarte a dejar tu vida de pecado. Pero si eres una persona que no conoce nada de Dios y este mensaje te lo mandaron y lo que tú quieras, sabes que el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros los creyentes, te va a ayudar a ti también. A dejar ese pecado que te está dañando y está matando tu vida y tu familia. De tal forma que termino con esta situación. Tú debes vivir conforme lo que Cristo está hablando y enseña en su palabra. Y Cristo está para ayudarte a dejar tu vida de pecado. Puedes en este momento ir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Necesito que vivas en mí. Señor, necesito que cambies mi vida. Esta vida me está dañando, estoy por divorciarme, estoy por perder mi familia. ¿Sabes qué? Pues no estoy casado, soy un joven, pero pues vivo atado a la pornografía de hace tiempo. He estado consumiendo una pornografía más fuerte. ¿Sabes qué? Estoy atado a la masturbación. ¿Sabes qué? Embaracé a mi mujer y estamos planeando abortar. Bueno, si tu caso es algo así, en este momento, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, cambia mi mente y ayúdame a enfrentar mi consecuencia con valor, sabiendo que estás conmigo, sabiendo que en ti
cambiará algo, que en ti será distinto, que en ti sabré que soy libre. Tendré esta consecuencia, pero sabré que soy libre. Termino con un versículo, Romanos 12, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este tiempo de vida y a la moral que este mundo te dice que vivas. No te conformes, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente, de tal forma que tú mismo compruebes la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pese a la situación moral y ética que vivamos en esta sociedad. Deja que sea el Espíritu Santo, no yo, no cualquier persona, porque hoy todos con Biblia dicen que saben Biblia. No es cierto, no les creas. Créele a Dios. Crea lo que dice la Escritura. Y eso te dará libertad. Y quiero orar por ti. No sé cuál sea tu problema que estás viendo este video, pero sin duda sé que este video va a impactar tu vida, como lo han sido los que han ido subiendo mis hermanos. Y quiero que nuestro Dios es un Dios que obra y que hace cosas increíbles y sorprendentes. Entonces creo que este video puede bendecir, y los que has visto te pueden bendecir y cambiar tu vida. Quiero que solo cierra tus ojos para no distraerte. Y Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor, la vida de cada hermano, cada joven, cada persona, señorita, adulto que esté viendo este video, Padre. Te pedimos que seas tú quien obre, quien transforme, quien traiga libertad, quien les dé dirección, quien enseñe la verdad del Evangelio a sus vidas, quien ponga en sus corazones la necesidad de dejar su pecado y de correr a ti, Señor, para que tú les des libertad, tú les des sanidad del alma y de su cuerpo, ¿por qué no, Señor? Que tú les ayudes en medio de su pecado, que sepan identificar su pecado, que no le llamen tengo un problemilla, no, Señor, que sepan la magnitud de su pecado, que sientan el peso de su pecado como para renunciar a él y vivir para ti y vivir en ti. Si eres una persona que quiere entregar su vida ahorita, solamente di con todo tu corazón, Señor, necesito que vengas a mi vida, que perdones mi pecado. Entiendo que he estado viviendo lejos de tu voluntad, pero hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida y vengo a ti para que me hagas una persona nueva, para que me hagas una persona diferente, para que me hagas tu hijo y me des tu identidad y tu paternidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, suscríbete, comparte y nos estamos viendo pronto. Adiós.